En esta vida tendrás dificultades y muchas de ellas fuera de tu control. Pero una palabra de aquel que cambió la historia cambiará tu vida. Escucha con atención el siguiente mensaje. Casa de Oración Oaxaca te da la bienvenida. Y dirige mis pasos, en tu luz camina. Se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar, perdón. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, hemos cantado a tu nombre, hemos glorificado tu nombre, Señor, cantando tu palabra, descansando, Señor, en tu propósito, en tu promesa fiel, descansando, Señor, en tus planes y sabiendo, Señor, que tú tienes control de toda situación y que tú, amado Dios, nos llevas a esos lugares de reposo donde hay paz, donde hay pastos verdes, donde nada nos falta y aún, Señor, en medio de dificultades, en esos valles de angustia, tú estás con nosotros, Señor. Y hoy podemos estudiar tu palabra, recibir de ella, aprender de tu palabra, ser bendecidos por tu palabra y, Señor Jesús, ser edificados y preparados, Señor. Gracias por este tiempo, estas enseñanzas que hemos estado, Señor, llevando, que han llevado como tema principal preparando a tu iglesia, Señor. Y así queremos, Señor, estar preparados y listos para ti. Gracias, Señor, y háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar estudiando este hermoso libro de Apocalipsis, muy profundo, a la vez muy retador y a la vez también muy edificante para nosotros. Y justamente en este pasaje que acabamos de leer es uno de los primeros mensajes que el Señor hace a las 7 iglesias, y justamente a partir de aquí vamos a ver mensajes muy directos que Dios hace a las 7 iglesias que se ubicaban en Asia Menor. Estos nombres de estas iglesias eran iglesias que estaban en Asia Menor, y justamente el pasaje del día de hoy donde nos vamos a centrar, donde vamos a estar estudiando, están en estos versículos del 1 al 7. Y aunque fue escrita para justamente una iglesia muy en específico de ese siglo, que es el siglo I, realmente tiene gran relevancia para nosotros en este tiempo y es muy importante que lo podamos estudiar, porque tiene un profundo llamado de Dios para nuestras vidas y nos da una advertencia también a nosotros hoy en día como iglesia, y nos hace un llamado también hoy en día, como lo hizo en la iglesia de Éfeso. También Dios nos llama a esto hoy en día y cada día de nuestra vida, no solamente cuando estudiemos Apocalipsis o no solamente cuando se nos hable de la iglesia de esto, sino que como cristianos tenemos que entender que Dios nos está llamando a esto diariamente y continuamente, todos los días de nuestra vida. Y justamente Éfeso era una ciudad en un centro cosmopolita, era una ciudad muy próspera, era un importante puerto en ese tiempo, en el siglo I, un importante puerto marítimo en Asia Menor. Era una ciudad muy, muy próspera, muy importante, y era conocida, sobre todo, muy, muy, muy conocida, porque tenían un templo dedicado a la diosa Artemisa, que era justamente también Diana, la conocían como la diosa Diana. Y era también catalogada o vista como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era muy hermosa, muchos historiadores dicen que era una ciudad para perderse, ¿no? Lo que hoy sería como Las Vegas para ellos, ¿no? Más o menos. Y este contexto justamente estaba basado en que había mucho paganismo, en que había mucha idolatría, había mucho desenfreno, había mucho desenfreno entre la sociedad, entre la cultura, y justamente porque esta adoración a la diosa Diana y a la diosa Artemisa, que es la misma, pues hablaba o era un tema de la fertilidad, y ponía justamente en perspectiva el desafío que enfrentaba la iglesia, ¿verdad? Un desafío inmoral, un desafío
justamente de esta doctrina de los nicolaítas, que tenía mucho que ver con el desenfreno, que tenía mucho que ver con el libertinaje, y la iglesia enfrentaba un panorama muy sombrío y muy difícil en ese entonces, esta iglesia de Éfeso. Y esta iglesia está situada en este contexto, en este alrededor, en este panorama muy sombrío, muy difícil y muy combativo, digamos, ¿no? En el sentido de permanecer en pureza, de permanecer en santidad, de permanecer adorando a Dios y no apartarse a adorarse a otros ídolos, y sobre todo esa gran tentación que representaba la diosa Artemisa, la diosa Diana, y todo el desenfreno que podía pues poner en tentación a la iglesia, al mundo en ese entonces. Y podemos mencionar esto justamente para ilustrar la lucha que esta iglesia en Éfeso estaba haciendo o enfrentaba diariamente y continuamente. La iglesia en Éfeso fue una de las primeras iglesias que Pablo plantó, una primera iglesia que Pablo empezó a construir, empezó a enseñar, empezó a predicar. Hubo justamente también personas que se empezaron a integrar a la iglesia y empezó a crecer, y se considera en la historia como una iglesia muy madura en la fe y con una gran influencia sobre otras iglesias, ¿no? Pablo, dice la Escritura, nos enseñó en Hechos que pasó 3 años ahí en Éfeso preparando esta iglesia, capacitando esta iglesia. Y usted sabe cómo era Pablo, ¿verdad? Cómo conocía las Escrituras. ¿De qué manera habrá preparado 3 años esta iglesia, que era una iglesia que se conocía bien las Escrituras, que tenía muy bien el enfoque de la palabra de Dios en sus vidas, de tal manera que podía contrarrestar cada una de las diferentes falsas doctrinas y enseñanzas, y que permanecía en la palabra a pesar del contexto que estamos viendo, que estamos estudiando? Y justamente en esos 3 años, la estancia que Pablo tuvo con esta iglesia le dio las bases muy sólidas, unas bases muy fuertes para poder permanecer. Pero, o sin embargo, ¿no?, el tiempo y estas influencias o esta enseñanza que Pablo les había dado a la iglesia empezaron como a tener un tema ahí, ¿no? Y el tema era justamente que empezó a afectar un poquito su vida espiritual. Y es lo que describe aquí la Escritura. Es una iglesia que tiene una gran profundidad, que tiene una gran enseñanza. Es una iglesia que ha trabajado, que se ha esforzado, que permanece en el Señor, que es firme, que es fuerte, que va en contra de la corriente. Pero es una iglesia que está teniendo un detalle. La enseñanza del día de hoy lleva por título: ¿qué pasó con el fuego? Dile a la persona que está al lado de ti: ¿qué pasó con el fuego? ¿Qué pasó con el fuego? Dile. ¿Qué le pasó al fuego de la iglesia de Éfeso? ¿Qué le sucedió al fuego que tenía la iglesia de Éfeso? Bueno, aquí Jesús habla y le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe esto al ángel. Ángel no se llamaba el líder, ¿no? No se llamaba el pastor. Aunque ciertamente muchos han cuestionado quién es el ángel. ¿Habla de un ángel verdadero? ¿Habla de un ángel, un espíritu, un ángel, un ser espiritual? ¿O de quién, no? Esta palabra ángel proviene justamente su significado es enviado. Y hace referencia a que muy posiblemente este mensaje está siendo enviado, digamos, al principal de esta iglesia en Éfeso, al encargado de la iglesia en Éfeso, pero él es quien tiene que llevar el mensaje que Dios le está dando. Si fuese así en este sentido, imagínense, Dios le está hablando al ángel, vamos a ponerlo así, al pastor, al líder de la iglesia. Pero el líder de la iglesia tiene que llevar este mensaje ¿a quién? A la iglesia. Tiene que transportar, tiene que llevar este mensaje que Dios le está dando a la iglesia. Y sí ha sido un debate, ¿no? Ha sido un debate de quién es el ángel. ¿Es un ángel literal? ¿Es un líder de la iglesia? Sí, muy probablemente se refiere a un líder en la iglesia en Éfeso, a un representante de la iglesia, pero también es importante que prestemos atención como iglesia en general, porque el mensaje no solamente va dirigido a él, o al ángel, o al líder, el encargado, sino va dirigido a toda la iglesia. La iglesia. ¿Y cómo inicia el mensaje? ¿Cómo inicia lo que Dios quiere hablar, lo que Dios le está hablando? Y eso inicia en el versículo 2. Dios dice: yo conozco tus obras, Jesús dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Empieza como con una alabanza, ¿no?, a la iglesia. Empieza Jesús
no con una alabanza deshonesta, sino más bien muy honesta y muy sincera y muy directa, porque Jesús está elogiando aquí a la iglesia en Éfeso. Le está elogiando sus obras, sus acciones, le está elogiando su arduo trabajo, está elogiando su paciencia y justamente que no puede soportar a los malos, que es una iglesia que cuando ve la maldad no la soporta, que no la aguanta, que busca la justicia, que hace justicia, que vive en la justicia de Dios. Y también ha probado a los que dicen ser apóstoles. Es decir, que cuando venían aquellas personas que tenían falsas enseñanzas y falsas doctrinas, esta iglesia sacaba la Biblia, sacaba bueno, no había Biblia en ese entonces, sacaba la ley o tenía la ley en su mente, en su corazón y decía, esto no es verdadero, esto no es de Dios, esto no está bien, esta doctrina de la prosperidad no está bien, esta doctrina de que cae oro, etcétera, no sé, no está bien, no, eso no está bien. Y empezaba a probar y decía, no, eso no está bien. Y Dios, Jesucristo veía eso y dice, wow, qué iglesia tan hermosa. Eres una iglesia que tiene un arduo trabajo, arduo trabajo. Esta palabra de arduo trabajo se refiere no solo al esfuerzo físico, no solo al tema físico, sino también a un tema de perseverar en la fe. Era una iglesia que perseveraba en la fe, ¿verdad? En la fe de Cristo. Es decir, nosotros podemos ser una iglesia que tiene un esfuerzo físico. Por ejemplo, los servidores, amada iglesia, ustedes saben que nosotros como congregantes llegamos a las 9:30, ¿verdad? Pregúntale al que está a ti, si llegaste a 9:30 o 9:35, o quieras llegaste. Pero miren, los servidores aquí, llegan cuarto para las 6, a las 7, ¿no? Cuarto para las 7, 6:30, 6:35. Están llegando, 6:40 están llegando, llegan, barren, trapean, limpian, bailan. Bueno, ¿qué no hacen, verdad? ¿Qué no hacen? Hacen un arduo trabajo para que usted y yo vengamos a las 9:30 y tengamos todo acomodado, todo listo con las sillas, todas puestas las sillas, los niños suben a sus clases, ya los maestros están preparados. Los hermanos de cocina tienen temprano la cocina y están ahí, nos dan un muy rico desayuno y al ratito usted puede salir y adquirir también una rica comida, ¿verdad? ¿Y hacen un qué? Un arduo trabajo, pero no solo físico, sino también lo hacen espiritual, porque ellos perseveran en la fe. Así como yo en este momento pude elogiar ese gran trabajo que hacen nuestros hermanos servidores, así Cristo está elogiando el gran trabajo que hace la iglesia en Éfeso. Cristo está visibilizando justamente el trabajo y le dice a la iglesia en Éfeso, vaya, ustedes trabajan arduamente. Esto quiere decir, amados servidores que se encuentran aquí en la iglesia, que están aquí, que Dios ve su trabajo, que Dios ve lo que hacen por la obra de Dios, que Dios ve cómo ustedes sirven todos los días, todos los domingos, todos los viernes, todos los sábados, que Dios los ve. Y ahora usted dice, ay hermano, pero está hablando a los servidores, no, también a usted, iglesia. Dios ve cómo usted sirve a Dios, porque a lo mejor usted no sirve aquí en la iglesia, pero ¿sabe dónde sí sirve? En su trabajo, ¿verdad? En su escuela, en donde usted se encuentra, en su casa, ¿verdad? Los padres sirven a Dios ahí en casa. ¿Qué dice Efesios también acerca de esto, acerca de la acción, de las actividades del hombre, de la participación del hombre en casa? Marido, ama a tu mujer, a tu esposa, ¿verdad? Esposa esté sujeta a tu marido, hijos sujetos a sus padres. Hay un tiempo de servicio también. Y ahí en su casa, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que usted está, Dios ve su servicio. ¿Cuántos saben esto? Amén. Dios ve su servicio. Y Dios ve cómo usted se comporta delante de la iglesia, cómo se comporta con su familia, cómo nos comportamos en la escuela, cómo nos comportamos en el trabajo. Dios lo ve. ¿Y qué queremos que Dios diga de nosotros? ¿Que estamos haciendo un buen trabajo o que no estamos haciendo un buen trabajo? Seguramente todos deseamos que Jesucristo nos diga, hijo, estás haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Estás sirviendo arduamente, lo estás haciendo muy bien, te estás esforzando, tienes un esfuerzo no solo físico, sino espiritual, estás permaneciendo en la fe. Porque cuando vas a tu escuela, cuando vas a tu trabajo, cuando estás en tu casa, cuando estás en la soledad y viene la tentación y viene la manera en la cual te tienes que comportar, tú no te comportas como el mundo, tú te comportas como un hijo de Dios. Tú no hablas lo que habla el mundo, tú te comportas como un hijo de Dios.
Bien, hijo, ¿no? Imagínate a Jesús animando a la iglesia en Éfeso. Algo muy similar le escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a la iglesia en Gálatas: no nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien, ¿verdad? Porque a su tiempo ¿qué? Segaremos, sino que desmayamos, ¿verdad? Hay un ánimo del Señor para la iglesia, para cada uno de nosotros, y el ánimo del Señor es: hagan lo correcto, hagan lo bueno, esfuércense, no se cansen por hacer un esfuerzo físico, un esfuerzo espiritual de permanecer en la fe, de permanecer en la palabra, de vivir conforme a la palabra del Señor. Ese es el primer punto que Jesús elogia de esta iglesia en Éfeso, su arduo trabajo. Pero también les dice: a ver, ustedes son una iglesia que son ¿qué? Pacientes, paciencia. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué implica la paciencia, amados hermanos? Ciertamente podemos pensar en la paciencia como una persona muy calmada, una persona la cual está muy tranquila y ante las adversidades uno lo ve y dice: bueno, muévete, haz algo, ¿verdad? Grita, no sé, haz algo. Pero sí puede ser una persona paciente, pero una iglesia paciente hace más referencia hacia una iglesia que en medio de las dificultades, de las adversidades o de la presión resiste. Esa es una iglesia. Mire lo que dice Romanos 5, capítulo 3. Al revés. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, ¿qué? Pruebas, y las pruebas, esperanza. Miren la iglesia de Éfeso cómo se compara mucho con nosotros, ¿verdad? O somos muy similares a la iglesia en Éfeso. Nosotros también como iglesia tenemos que tener paciencia. Esto implica perseverancia, implica resistencia ante las pruebas, y eso significa gloriarnos en el Señor aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las pruebas. La palabra de Dios no nos está diciendo que cuando pasemos una prueba, no tengamos que llorar, no tengamos que sentir tristeza, aflicción, porque puede venir eso sobre nosotros, ¿sí? Por ejemplo, a veces vienen pruebas de salud, de enfermedad, etcétera, etcétera, situaciones difíciles en nuestras vidas, y a veces las emociones nos ganan y uno empieza como a llorar, ¿verdad? O uno empieza a afligirse, uno empieza a tener un poquito ahí, empieza a tener temor, ¿ok? Es válido poderlo presentar en ese momento, es válido llorar, es válido poder sentir ese momento ahí de aflicción, porque ese es el momento de dificultad, ese es el momento de la presión. Entonces, ante la presión, ¿uno qué hace? Pues uno la siente, ¿verdad? Uno siente la presión. Hay una escena muy bonita en una de estas series, de esta serie que vi hace un tiempo, y me gustó mucho esta escena que ejemplifica esto. Y es esta serie de Los Elegidos, ¿no? Que está en inglés, se llama The Chosen, Los Elegidos. Y hacen una imagen, una analogía que no está escrita en la Biblia, pero muestran cuando Jesús está a punto de ser sacrificado, días antes de ser sacrificado. Y él en esta escena, él va caminando, se aparta y ve a una persona que está moliendo uvas, que está pisando las uvas y con una piedra y las está moliendo, ¿no? Está moliendo las uvas, está presionando las uvas, y de las uvas pues sale el jugo de uva para hacer el vino, ¿verdad? No, y entonces cuando Jesús ve esta escena, en esta serie, cuando Jesús ve esta escena, él empieza a sentir la aflicción, empieza a sentir lo que va a pasar, lo que va a sufrir, ¿no? Sabemos que esto no está así escrito en la Biblia, no dice que Jesús vio una rueda y que no estaba ahí. Lo que ellos querían hacer era ejemplificar lo que estaba pasando con Cristo al momento de la presión. Porque todos hemos leído el Getsemaní, ¿verdad? Todos hemos leído el Getsemaní. Pero el Getsemaní no llegó de repente. Días antes Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: oren, 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 oren por favor, oren por favor, oren por favor. Y cuando llega el Getsemaní, ya Jesús ya está ¿sobre qué? Ya tiene la presión. Y es tanta presión que dice la palabra que empieza a sudar sangre, gotas de sangre. Dicen los médicos, términos médicos, que esto es cuando el cuerpo llega a un extremo de estrés, que se rompen esos vasitos capilares sanguíneos
de que estamos aquí se empiezan a romper, se empiezan a abrir los poros y se rompen porque es tanto el estrés que después de eso puede uno caer en un shock, en un paro cardíaco, ¿no? Pero ante esa presión tan grande, Jesús, en medio de esa prueba, Jesús fue paciente porque Él justamente, Él habla al Padre y dice, Señor, que no pase, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medio de la dificultad, Jesucristo fue paciente. Y no solo eso, sino que atravesó la cruz con una gran resistencia. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha soportado ese tormento que Jesús pasó. Ningún hombre. Todos morían mucho antes. De hecho, muchos decían, historiadores, como se me fue su nombre, perdón, Efoso, algo así, ¿lo conocen? Josefo, muchas gracias. Yo le estaba diciendo al revés, ¿no? Ya le cambié el nombre a Josefo. Menciona que muchos hombres, inclusive a los 20 látigos, morían. ¿Cuántos recibió Jesús? 40 azotes. Mucho antes morían. Morían cuando les estaban clavando los clavos, morían. Apenas los colgaban y morían. Pero tanta resistencia tuvo el Padre por nosotros que soportó todo ese trayecto. No dijo ni una palabra, no mencionó nada por nosotros, por ti y por mí, porque Él sabía que vendría salvación para nosotros. Qué hermoso es Dios, ¿no? Qué hermoso es Jesús. Y si Él soportó, nos pide a nosotros como iglesia soportar, porque Él dijo, en el mundo va a haber aflicciones. Y ninguno de nosotros estamos exentos de las aflicciones. Todos vamos a pasar aflicciones, no los quiero asustar, pero es una realidad en el mundo, que inevitablemente en algún punto, en algún momento de nuestra vida hemos de pasar, ¿qué? Aflicción. Pero como iglesia podemos ser pacientes, es decir, permanecer, perseverar y resistir en medio de la presión. Y esta iglesia en Éfeso era una iglesia que permanecía, que perseveraba y resistía en medio de la presión que vivía en aquel entonces. Cuando venía el pueblo y le decía a la iglesia, hey, peca, vamos a adorar a la diosa Artemisa, vamos a hacer estas actividades, vamos a deleitarnos con el vino, vamos a gozarnos en medio de esto y esto y esto y el otro. Y esta iglesia decía, no, yo voy a adorar a mi Dios, yo voy a servir a mi Señor, yo voy a vivir para mi Dios, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a congregarme, yo voy a servir a Jesús, yo no voy a ir ahí a las cosas del mundo, yo me voy a apartar para Dios, voy a vivir en santidad. Y Jesucristo dice, qué hermosa iglesia que permanece paciente en las pruebas. Y no solo eso, sino que también dice que probó a los apóstoles. Esto nos habla de un discernimiento espiritual que tenía esta iglesia. ¿Has probado a los apóstoles? ¿Has probado que no son lo que dicen ser? A estos hombres que dicen ser apóstoles, ¿los has probado? Y te has dado cuenta que no lo son, ¿no? Juan, el mismo Juan, en su primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, él justamente habla un poquito de esto y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son, ¿de quién? Si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es una iglesia que sabe, que conoce cuando una persona se le acerca y quiere hablarle de otra cosa y quiere llevarlo hacia otra cosa y quiere influenciarlo hacia otra cosa y dice, hey, no. Y estamos hablando de personas que están dentro de la iglesia, aquellos que dicen ser apóstoles, aquellos que dicen ser siervos, aquellos que dicen ser enviados. Apóstoles es enviado también, ¿no? Enviado. Ángel es mensajero, apóstol es enviado. Aquellos que dicen ser enviados. Yo vengo de parte de Dios, vengo a orar por ti. Yo vengo de parte de Dios, vengo a ayudarte. Yo vengo de parte de Dios, te traigo esta palabra. La iglesia en Éfeso decía, a ver, échamela, dímela. ¿Qué palabra es? Y, pues es que el Señor te quiere prosperar y te va a hacer millonario y te va a... No. Eso no es de Dios. Lo siento, hermano, te quiero mucho, te aprecio mucho. Eso no es de Dios. Voy a orar por ti porque el Señor va a derramar sobre ti el fuego y espérame, Dios, el Espíritu Santo está en mí. Y era una iglesia que conocía la palabra y que decía, creo que no va por ahí. No va por ahí. Aún dentro de las personas que decían ser apóstoles. Y Jesús dice, tú los has probado y los has hallado que son ¿qué? Mentirosos.
¿verdad? Que están engañando nada más, que quieren engañarte. Así que tengamos cuidado, amados hermanos, aún cuando alguien quizás con mensajes que quieran influenciar nuestro corazón, nos quieran apartar de la verdad de Dios. Porque esto es cuidarnos espiritualmente, esto es tener discernimiento espiritual. Y no se trata, cuando hablamos de discernimiento espiritual, no se trata de un tema de que andemos así todo el tiempo, ¿no? O solamente unos pocos lo tengan. Todos podemos tener discernimiento espiritual. ¿A través de qué? De la palabra. Solamente hay que estudiar la palabra, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la profundidad y entender cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. ¿Verdad? ¿Qué hizo justamente aquella iglesia a la cual fue Pablo a predicar? ¿Verdad? Que les predica esta iglesia, y esta iglesia decía que fue a las Escrituras, ¿verdad? Y dijo, vamos a ver si lo que Pablo está diciendo es verdad. Qué interesante, ¿no? Un discernimiento espiritual. Pero ¿qué sucedió? Ya vimos estos valores, esta importancia que tiene la iglesia. Pero hay algo que sucedió con la iglesia, amados hermanos, y vamos a ir entrando a profundidad. A pesar de todo el elogio que Jesús le da a la iglesia, Jesús revela un problema crucial en esta iglesia. Y es el versículo 4. A pesar de que es una iglesia que ha sufrido, que ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por el nombre del Señor, no ha desmayado, ha estado ahí constante, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La frase primer amor no se refiere justamente o no hace un enfoque específico acerca de la conversión inicial. Porque todos aquí tuvimos una conversión inicial, ¿verdad? Si usted es la primera vez que viene y quiere tener esta conversión en su corazón al decir, Jesús, tú eres mi Salvador, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quiero dar mi vida a ti, quiero entregarte mi vida, va a surgir algo en el corazón, como lo enseñó Pablo a Nicodemo. Algo que proviene del agua y del Espíritu, algo en nuestro corazón, el Espíritu va a actuar en nosotros, nos va a quitar, nos va a limpiar de todo pecado, vamos a ser perdonados y va a venir en nosotros una alegría y un gozo de ese perdón. Y vamos a saltar en libertad y vamos a brincar y vamos a decir, estoy perdonado, soy libre. ¿Cuántos vivimos esa experiencia cuando conocimos a Jesús? ¿Verdad? Pero aquí el primer amor no hace referencia a esa fe, a ese fervor, a esa pasión inicial de la entrega en Cristo. Porque a veces ese fervor, esa pasión, aunque es muy buena, también tiene un tiempo, tiene momentos, ¿verdad? Nos gozamos durante algunos meses, pero después todo empezó a correr normal. La vida empezó a correr normal y empezamos a tener dificultades, problemas, complicaciones y empezamos a enfrentarnos a las tentaciones de este mundo. Y aunque salvos en el Señor, perdonados en Cristo, nos dimos cuenta que también hay una carrera que hay que correr, hay un camino que hay que recorrer y teníamos que enfrentarnos a eso, ¿no? Y entonces ese fervor y esa pasión empieza como a menguar. Pero lo que no debe de menguar, lo que debe de permanecer y lo que está enfocándose aquí justamente, lo que está enfocando es el amor a Dios, la comunión con Dios, la devoción al Señor, la piedad en nuestras vidas cristianas. Eso no debe de menguar. Eso al contrario debe de crecer todos los días. Todos los días. Todos los días. Y no hablamos de horas y no hablamos de minutos. No podemos poner una escala y decir, a ver, si cuando iniciamos el cristianismo leíamos la Biblia 10 minutos, ahora la tenemos que leer las 24 horas, ¿no? No, pero sí debe de haber un fuego en el corazón, una pasión por leer la palabra del Señor, por levantarse en la mañana y lo primero que tenemos que leer es ¿qué? La Biblia, leer la palabra, tenerla en la mente, en el corazón. El salmista dijo en el Salmo 150, en tus mandamientos, en el Salmo, se me olvidó el cientos, por ahí ahorita se los compré. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus estatutos, me regocijaré en tu palabra, no me olvidaré de ella, ¿no? No me olvidaré de ella. Eso decía el salmista, viene a mi mente este versículo. En tus mandamientos meditaré. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Consideraré tus estatutos. Me regocijaré en ellos y no me olvidaré de tu palabra. Ese fuego en el corazón. Miren, muchas veces ahí nos pusieron también, ¿no? En tus mandamientos 119:15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. ¿Qué dice, amados? No me olvidaré
de tus palabras. Ese fuego en el salmista por la palabra de Dios, así debe de permanecer ese primer amor. Ese fuego por la oración, ese fuego por estar en la casa de Dios. David dijo, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos clamamos a Dios así? Eso es lo que es el primer amor. No esa pasión y ese fervor del momento inicial, sino lo que permanece, que es la comunión con Jesús, que es la búsqueda de Cristo, que es la búsqueda con el Señor y permanecer en Dios. Pero esta iglesia se estaba enfriando espiritualmente, poco a poco, y no se estaba dando cuenta. Y la advertencia es seria a la iglesia. La advertencia es muy seria porque el Señor le dice, ya que se te está enfriando tu amor, se te está yendo tu amor. ¿Qué está pasando con el fuego? Le dice el Señor a la iglesia en Éfeso. ¿Qué está pasando con el fuego? Y es que esta iglesia trabajaba, se esforzaba y le echaba muchas ganas, pero la misma Biblia nos enseña que aún las obras, que aún las acciones, el esfuerzo y el trabajo pierden significado si no está esa comunión con Dios y si no hay ese amor para con Dios. Pablo escribió a los Corintios, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablar en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El mandamiento de Jesús, cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dice, la ley se resume en estos dos. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Las obras aún y las acciones pierden significado si el amor no se empieza a ahogar, si el fuego de la llama del amor se empieza a apagar. Y es entonces donde uno dice, y seguramente esta iglesia dijo, pues entonces, ¿qué hacemos, Dios? ¿Qué hacemos entonces? Y dice el Señor, bueno, no los voy a dejar ahí, o sea, la advertencia está aquí, pero les voy a decir qué es lo que deben de hacer. ¿Y qué es lo que deben de hacer? Jesús hace un llamado a esta iglesia, un llamado para ser restaurada, un llamado para restaurar a la iglesia. Y es un llamado primero de arrepentimiento y un llamado para poder recuperar su relación con esta iglesia. Jesús les ofrece a esta iglesia un camino, un trayecto, les plantea, les pone unos puntos, 2 puntos importantes. El primero de ellos es recuerda. Bueno, les pone 3, perdón. Recuerda, es el primero. Recuerda. Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, le dice Jesús a la iglesia, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, esta palabra recuerda es justamente una palabra que en su original, que en su significado original, hace un llamado muy profundo a que la iglesia y las personas hagan lo que conocemos como introspección. Que es que la iglesia pare un momento, se detenga un momento de todas las actividades que está haciendo, de todo lo que está haciendo y recuerde un momento el fervor inicial que tenía, el gozo de la salvación, cómo amaba a su Dios, cómo adoraba a su Dios, cómo servía a su Dios, no con esfuerzos físicos, sino lo que había dentro, lo que le hacía levantarse temprano, lo que le hacía esforzarse. Y eso a veces no nos damos cuenta porque va siendo poco a poquito. Por ejemplo, miren, yo decía al inicio, algunos hermanos servidores vienen en la mañana y están trabajando aquí, que es día domingo, ¿verdad? Antes, ¿qué hacía usted los domingos, amada iglesia? No me diga. Veía la América, veía el fútbol, se levantaba tarde, se ponía a lavar, no sé, o cómo despertaba también, cómo era nuestro, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo nos levantamos para venir a la iglesia? ¿Cómo nos levantamos para venir a la congregación? Suena el despertador, y uno dice, ay, Dios mío, 5 minutos más, Señor. No, espérate, los alabanzas siempre empiezan a 9:35. Llegamos en 20 minutos. No, sí, no, amor, no, prepara el desayuno, ahorita nos vamos, ¿no? Sí llegamos, ¿verdad?
y amamos al Señor, queremos estar porque sabemos que implica un esfuerzo físico, un esfuerzo, pero a veces el fuego se va apagando, ¿verdad? A veces el fuego se va apagando. Y no son emociones, vamos allá, no quiero que los enfoquemos en una emoción, no quiero que esto sea algo emocionalista, que algo que nos lleve nada más a la emoción, no, sino más bien a una convicción, a una convicción. Es más, que eso es un ejemplo práctico nada más, es poner un ejemplo de cómo a veces el fuego nos invita a continuar en la vida cristiana, pero con pasión, ¿verdad? Ganarle al despertador. Ni siquiera ha sonado el despertador y estoy hasta arriba, ¡pum! Vamos a la iglesia. Y uno dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Amor, despiértate, 5 minutos, te voy a echar agua, vámonos. Es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de ir a congregarnos en el Señor. Pero vuelvo a repetir, amados hermanos, no es emocionalismo. No quiero que vayamos hacia el emocionalismo, porque eso, como les dije al inicio, es pasajero. Eso es pasajero, eso se va a ir. Nos va a servir los 4 primeros domingos. Pero después, cuando sentamos el peso del trabajo, el cansancio, ahí ya no nos va a costar, ¿verdad? Pero el fuego es todos los días. El fuego es todos los días. Dios, cuando fue al templo y le dijo a los sacerdotes, ustedes todos los días van a ir y van a prender ese fuego en el altar, todos los días. Se van a levantar muy de mañana, van a ir por madera de acacia, no van a ir por madera del árbol que tienen enfrente en su casa, no van a ir por madera de la bogambilia que tienen ahí, ¿no? De este árbol que tienen ahí o del vecino, van a ir por madera de acacia. Algunos comentan que como el pueblo de Israel se movía tanto del lugar, ¿se acuerdan que eran nómadas? Se movían. Los sacerdotes tenían que caminar kilómetros para ir a buscar ese árbol de acacia. Todos los días en la mañana. Pero ¿qué los animaba? ¿Qué los incentivaba a esos sacerdotes? A ir a recorrer esos caminos y recorrer por esa madera especial y traerlo al altar. La presencia de Dios, el fuego de Dios. Pero luego el pueblo empezó a ver el fuego y la presencia como algo casual. Venía y descendía el fuego sobre el altar mientras Moisés entraba al templo y todos salían de la tienda, salían así y se quedaban viendo hacia donde caía el fuego. Y estaba la presencia de Dios y pasaba un rato y dice la Escritura que entonces todos se metían a su casa otra vez. Pero había uno por ahí que no estaba perdido, que no estaba loco, que estaba apasionado por Dios. Se llamaba ¿quién? Josué, que se quedaba ahí y esperaba hasta que la presencia de Dios se fuera, hasta que el último momento se fuera. Y cuando la presencia de Dios se iba, porque de aquel entonces eso sucedía, bajaba la presencia de Dios y se veía la presencia de Dios, salía Moisés y Dios partía y Dios se había hablado, entonces Josué se paraba y se iba. ¿Qué es lo que lo mantenía ahí? Un fuego, un fuego, un fuego. ¿Qué pasó con el fuego? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recordemos qué ha hecho el Señor por nosotros. Hace rato cantamos, grandes son tus obras, tus promesas. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios por nosotros? ¿No es digno de alabanza? ¿No es digno de nuestra adoración? ¿Dónde está el fuego de nuestras vidas? Hay que prenderlo. Si se nos está acabando ahí, échale al gas. Subámosle. Y luego le dice, arrepiéntete. Nosotros sabemos que es metanoia. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Romanos 12, ¿verdad? Que hay un cambio, pero también un cambio de dirección. Es esto también metanoia. No solamente la manera de pensar, sino cambia la dirección. Y el Señor le dice a esta iglesia, oye, estás haciendo bien, estás trabajando bien, pero aguanta, espera, cambia de dirección tantito. Y la dirección es, dale chance a esto, descansa tantito de esto y ven conmigo. Quiero estar contigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero que volvamos a ese primer amor, que volvamos a ese fuego, que volvamos a esos tiempos de adoración, esos tiempos de oración, esos tiempos de alabanza, donde nos gozábamos, donde nos alegrábamos, donde no nos importaba levantar las manos y que me vieran, donde no me importaba gritar a gran voz y que me escucharan, donde hay un fuego que consume mi corazón por ti, Señor. Arrepiéntete, cambia de dirección y empieza a hacer las primeras obras. Eso no implica repetir mecánicamente las cosas, repetir las primeras obras, no implica volver otra vez al proceso y volver a repetir mecánicamente todo, porque si lo hacemos así vamos a llegar al mismo resultado.
sino esto implica que recuperemos la pasión, el propósito inicial por el cual hemos sido llamados. El propósito, el llamado de Dios hacia la vida eterna, el llamado de Dios hacia la salvación, el llamado de Dios hacia amar a nuestros hermanos, el llamado de Dios hacia mostrar a Jesús en este mundo, de guardar sus mandamientos. Jesucristo dijo en Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y Jesús le da estos 3 pasos y le dice, mira, si tú no los haces, el problema es que yo voy a tener que ir y voy a quitar el candelero de su lugar. Y esto simboliza que esta iglesia iba a perder el testimonio. El candelero era justamente el testimonio de que esta iglesia era una iglesia escogida por Dios, era una iglesia que tenía comunión con Dios, una iglesia que permanecía en el Señor, y al quitar el candelero le estaba quitando el testimonio, y no solo eso, sino la influencia de esta iglesia, porque el candelero justamente era para dar luz. Y Dios dice, es que si tú continúas así, te vas a cansar, y el problema es que tu luz va a empezar a menguar. Que tu luz va a empezar a menguar. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. Si es bueno hacer buenas obras, si es bueno actuar correctamente, es bueno, hay que hacerlo. Pero las buenas obras, sin este combustible que es Dios, no alumbra. Sin este combustible que es Jesús en nosotros, no glorifica al Padre, no glorifica al Señor. Por eso nuestras buenas obras pueden glorificar a Dios si continúan encendidas con el fuego de la palabra de Dios. Amados, ya para ir terminando, concluyendo esta enseñanza, este enfoque, este mensaje a la iglesia en Éfeso, también Dios da una promesa. Y esto es algo hermoso, porque Dios dice, bueno, si tú haces esto, ¿no? Hay algo. Si tú has quitado, pero tienes esto, tú has aborrecido las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Y luego dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Prestemos atención. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. Al que venciere, al que persevere hasta el final. Eso significa el que venciere, al que permanezca, al que persevere con esa comunión, con ese fuego, con ese ímpetu. Yo le voy a dar de comer del árbol de la vida. Esto simboliza la vida eterna. Es decir, permanece y vas a poder acceder a la vida eterna porque tenemos una comunión plena con Dios. Y es una promesa de restauración de Jesús a la iglesia de Éfeso. La promesa es bien hermosa. La promesa implica una renovación de esta iglesia. No le implica que haga cambios radicales, implica solamente que esta iglesia pueda volver a recordar, a retomar lo que es vital en la vida del creyente en la iglesia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la comunión con el Señor. Eso necesitamos, ese alimento espiritual que representa la provisión de Dios y el sustento para nuestras vidas. Amados, preguntas que podamos reflexionar. Que no lo contesten ustedes, solamente reflexionemos. ¿Hemos perdido nuestro primer amor? ¿Se ha convertido nuestra vida cristiana en una rutina? Si es así, Jesús nos invita a renovarnos espiritualmente una vez, a reavivar esa llama del amor y a buscar la intimidad y la comunión con Dios. Es un desafío, pero hay una promesa. Hay una promesa y es algo hermoso porque el Señor nos ama y quiere que volvamos a eso. Y si usted dice, yo estoy bien, yo le he echado ganas, tengo este fuego, bueno, sígalo alimentando, no lo deje, sígalo alimentando. Si usted dice, hermano, pero yo estoy bien, yo todos los días me levanto y estoy gozoso, bueno, el mensaje también es para aquellos que están en ese sentido. Y el mensaje es, no dejes de hacerlo, síguele, echando ganas, ¿no? Llama a tu familia, entra tú solo, ten comunión con Dios y recordemos la promesa justamente de la vida eterna que Dios nos da al caminar así. Qué hermoso mensaje de Dios hacia la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero vemos cómo era para ellos, pero también es para nosotros, ¿verdad? Es para nosotros. Así que, hermano, podemos preguntarnos, ¿qué pasó con el fuego? ¿Qué pasó con el fuego? A lo mejor si usted dice, no, pues ya está como la vela, ya está así,
está en lo último. Hoy Dios puede volverlo a encender, pero hay que hacer 3 pasos: recordar, arrepentirse y volver. Recordar, arrepentirse y volver. Y arrepentirse significa cambio de dirección, cambiar de dirección. Hay que cambiar la dirección. ¿Cuántos estamos listos para hacerlo hoy como iglesia? ¿Sí? ¿Queremos hacerlo, verdad? No importa cómo nos encontremos, no importa si nuestra llama está a punto de apagarse, o nuestra llama está a la mitad, o nuestra llama está a todo lo que da. Cualquiera que sean esos de los 3 casos, el mensaje es el mismo para los 3. Hermoso es Dios. Así que vamos a ponernos en pie. Yo le invito a que nos pongamos en pie y que no sea una emoción, sino esto nos lleve a una convicción. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia está siendo justamente insensible, donde la iglesia está siendo insensible a las situaciones que pasan en su alrededor, donde la iglesia ha dejado de orar, ha dejado de leer, ha dejado de buscar al Señor, donde no ha dejado de congregarse. Pero también hay una promesa en la palabra que dice que en los posteriores tiempos habrá comezón de oír, porque se levantará una generación, personas, y esto no es como, es una profecía, no, sino lo dice la Escritura, que habrá personas que tendrán esa comezón de oír, que habrá un fuego ahí, y Dios nos invita a que seamos parte de ellos. ¿Cuántos queremos ser parte de esa iglesia que tiene un fuego en el corazón, verdad? Así que yo le invito a que esté en su lugar, cierre sus ojos, levante sus manos al Señor, levante sus manos a Dios y dígale: Señor, tú conoces cómo está mi fuego, cómo está mi amor, Señor. Señor, tú sabes que a lo mejor por las circunstancias, por el arduo trabajo, no me he dado cuenta que he dejado de alimentar este altar, que he dejado de alimentar, Señor, el fuego en el altar, que he dejado de alimentar, Señor. Y no me he dado cuenta, quizás. He trabajado arduamente, he resistido, he permanecido, he buscado tu palabra, he estudiado tu palabra para no ser engañado, aún para poder descubrir aquellas falsas enseñanzas. Pero quizás no me he dado cuenta, Señor, que el fuego se está apagando, que la llama se está apagando. Y tú hoy nos recuerdas y nos dices: ¿qué pasó con el fuego? ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con ese primer amor? Recuerda, nos dice Dios, recuerda cómo fue al inicio, recuerda esa pasión, recuerda ese fuego, recuerda ese amor. Cambia de dirección, cambiemos de dirección, cambiemos de enfoque, cambiemos y vuelve a mí, dice el Señor, en su palabra. Hermoso Dios, hoy pedimos, Señor, que avives nuestro corazón. Precioso Dios, que traigas un fuego, Señor, a nuestras vidas, que podamos, Señor, estar encendidos, que podamos estar, Señor, llenos de tu amor, Señor, que podamos permanecer, resistir, trabajar, hacer todas las cosas que tú nos has llamado a hacer conforme a tu propósito y tu voluntad, pero llenos de amor, Señor, llenos, Señor, de ese fuego, llenos de esa pasión, Señor, en nuestro corazón. Que nada ni nadie, Señor, nos lo quite, ni el tiempo, ni la rutina, ni las aflicciones, ni las dificultades de esta vida nos puedan alejar, Señor, porque dice tu palabra, justamente esto lo dijo el apóstol Pablo: Señor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, volvemos a ti, Señor, recordando lo que has hecho por nosotros en la cruz, recordando tu propósito en nuestras vidas, Señor, recordando lo que hiciste y lo que en un inicio vivíamos, Señor. Cambiamos de esa dirección, cambiamos, Señor, un poco el enfoque el día de hoy para poder concentrarnos, enfocarnos y volver a mirarte, Señor, y volver a verte a ti como el primer lugar, como el dueño de todo. Y volveremos, Señor, a esas obras, regresaremos a esas obras, Señor, pero no como algo mecánico, Señor, sino con esa motivación inicial, con ese propósito inicial, con ese entendimiento que al inicio tú nos diste, Señor. Despierta
nuestro corazón, Señor. Despierta a la iglesia, despierta a tu iglesia, Señor. Aquí estamos listos, dispuestos, amado Dios. Y mire alrededor del trono a millones. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.